Hermanas y hermanos de Cristo, sean todos bienvenidos. Nos unimos a la distancia desde nuestro templo catedral. Esta es la noche santa, en la que con toda la Iglesia elevamos nuestra oración de alabanza y gratitud a Dios Padre, porque ha estado grande con nosotros, resucitando a Jesús y con Él otorgándonos nueva vida. La celebración de esta noche está constituida por una serie de profundos signos que nos manifiestan y comunican esta gran noticia de resurrección. Así, en medio de la oscuridad, brillará el fuego, con el que encenderemos el cirio que representa a Cristo resucitado. Escucharemos el pregón pascual, la acción salvadora de Dios en la historia con el relato de las lecturas bíblicas. Entonaremos el gloria y el aleluya como expresión de triunfo y alabanza. Renovaremos nuestras promesas bautismales y nos alimentaremos espiritualmente con el cuerpo de Cristo. En medio de esta pandemia nos unimos nuevamente a través de las redes sociales en una unión de fe y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas y hermanos en el Señor, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos, diseminados por todo el mundo, a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos presente así la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, podemos tener la esperanza de compartir su triunfo sobre la muerte y de vivir siempre con Él en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicas el fuego de tu luz a los que creen en ti, santifica este fuego nuevo y concédenos que gracias a estas fiestas pascuales seamos de tal manera inflamados en deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a las fiestas de la luz eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Un ministro se refirió a nuestro serenazgo, quien marcará una cruz sobre el mismo. En el extremo superior de la cruz grabará la letra griega alfa, y en el inferior la letra omega. En los ángulos que forman los brazos de la cruz, los números del año en curso. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, a Él pertenecen el tiempo y la eternidad. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son fijadas ahora en el cirio pascual 5 granos de incienso, recordando las llagas de Jesucristo en la cruz. Por sus llagas, santas y gloriosas,
nos proteja y nos conserve. Cristo el Señor. Amén. Que la luz de Cristo, gloriosamente resucitado, disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Luz de Cristo. Luz de Cristo. Luz de Cristo. Escuchemos ahora el pregón pascual, mensaje de fe y gozo. En él se narran las maravillas que Dios ha realizado con su pueblo. Exulten los coros de los ángeles, exulten los servidores de Dios, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno,
se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y ha borrado con su sangre entregada la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego iluminó las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad, para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor. Y así, esta noche santa, disipa los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Qué noche tan dichosa en que el hombre vuelve a encontrar a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. En esta noche de gracia acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta alabanza que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse y aceptado como perfume se asocia a las estrellas del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, Cristo tu Hijo resucitado, vuelto del abismo.
que brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de haber iniciado solemnemente esta vigilia, alabando a Cristo en la luz de su victoria pascual, escuchemos con atención la palabra de Dios. Ella nos relata cómo el Señor salvó a su pueblo a lo largo de la historia y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios llegue a su plenitud la redención lograda por el ministerio pascual. Lectura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo: que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo: que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo: que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla dentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo: que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas, y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo: que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas.
y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por los suelos. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Lo creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla, ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Palabra de Dios. Salmo 103. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía, Señor, tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Envía, Señor, tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Envía, Señor, tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres admirable de todo lo que existe. Te pedimos que quienes hemos sido redimidos por ti, comprendamos que la creación del mundo en el comienzo de los siglos no es obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo realizado en la plenitud de los tiempos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche, y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron, y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla, a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantemos al Señor, sublime es su victoria, Él es nuestro Dios. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor.
Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantemos al Señor su vida, su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantemos al Señor su vida, su victoria. Las olas los cubrieron. Bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantemos al Señor su vida, su victoria. Oremos. Señor y Dios nuestro, cuyas maravillas debemos mirar también en nuestros días, porque lo que hiciste en favor del pueblo elegido, librándolo de la persecución del faraón, lo realizas por medio del agua del bautismo para salvar a todas las naciones. Te pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos hijos de Abraham y se muestren dignos de herencia de Israel. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con que lo habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones, y al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Por eso di al pueblo de Israel: así habla el Señor, yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Salmo 50. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad.
por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Oremos. Señor y Dios nuestro, que para celebrar el misterio pascual nos instruye con las enseñanzas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Concédenos comprender tu misericordia, para que al recibir estos dones presentes se afirme nuestra esperanza en los dones futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanas y hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, les invito a unirnos en el canto del Evangelio. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Sea la paz, sea el bendecido, sea adorado, sea glorificado. Te damos gracias, Señor.
Oremos. Señor y Dios nuestro, luz sobre toda luz, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor. Acrecienta en tu iglesia el espíritu de adopción, para que renovados en el cuerpo y del alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. En la vida nueva del cristiano no hay lugar para el pecado, pues por nuestro bautismo estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Muertos al pecado, vivimos en Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por la muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Anunciamos un gran gozo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Es un milagro patente.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pasado sábado, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron perfume para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido movida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando fuera de sí y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabras del Señor. Muy buenas tardes, queridas hermanas y hermanos en el Señor. Y feliz Pascua para todos, para cada uno y cada una de ustedes. Que Dios les bendiga en medio de esta hermosa celebración que estamos llevando a cabo y que renueva en nosotros nuestra fe, nuestra esperanza, el amor y también las puertas de la vida eterna. Las Sagradas Escrituras en esta noche santa nos recuerdan que Dios nunca duerme, que siempre vela el guardián de su pueblo para sacarlo de la esclavitud y para abrir el camino de la libertad. En efecto, el Señor vela y con la fuerza de su amor hace pasar al pueblo a través del Mar Rojo y hace pasar a Jesús a través del abismo de la muerte y de los infiernos. El Evangelio de esta Vigilia Santa comenzaba diciendo: pasado el sábado, las mujeres fueron al sepulcro. Como nosotros, tenían en los ojos el drama del sufrimiento, de una tragedia inesperada que se les vino encima demasiado rápido. Vieron la muerte y tenían la muerte en el corazón. Al dolor se unía el miedo. ¿Tendrían también ellos el mismo fin que el Maestro? Estaban con la memoria herida y con la esperanza sofocada. Para ellas, como para nosotros, en estos tiempos de dolores universales, eran ahora más oscuras. Pero en esta situación, las mujeres no se quedaron paralizadas, no cedieron a la
fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento. No se encerraron en el pesimismo y no huyeron tampoco de la realidad. Realizaron algo sencillo pero extraordinario. Prepararon en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. No renunciaron al amor. La misericordia iluminó la oscuridad del corazón. Sin saberlo, preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer del día en que cambiaría la historia. Jesús, como semilla enterrado en la tierra, estaba por hacer germinar en el mundo una vida nueva. Y las mujeres, con la oración y el amor, ayudaban a que floreciera la esperanza. ¿Cuántas personas en los días tristes que vivimos a causa de la pandemia, con todas sus secuelas de muerte, dolor, angustia, desempleo y pobreza, vividos además en un contexto de grandes tipos de violencia homicida, han hecho y hacen como aquellas mujeres, esparcen semillas de esperanza, con pequeños gestos de tensión, de afecto, de oración, de fortaleza y de solidaridad. Y al alba, ellas fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Sus corazones estaban llenos de emoción y se preguntaban, ¿cómo haremos para entrar? ¿Quién nos removerá la piedra de la tumba? Pero he aquí el primer signo del acontecimiento. La gran piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. Y entraron en el sepulcro, y con ello entraron en el misterio divino que ésta encerraba. Efectivamente, para eso estamos aquí también esta noche santa, para entrar en el misterio que Dios ha realizado con su vigilia de amor. No se puede vivir la Pascua sin entrar en el misterio, que significa capacidad de asombro, de contemplación, capacidad de escuchar el silencio y de sentir el susurro en el que Dios nos habla. Allí el ángel les dijo, no temáis, Él no está aquí, ha resucitado. Ante una tumba de muerte escucharon palabras de vida. Y después encontraron a Jesús, el autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, he aquí el anuncio de la esperanza, que es también para nosotros hoy. Son las palabras que Dios nos repite en la noche que estamos atravesando. De hecho, esta fue una de las grandes tareas de Jesús en los 40 días antes de la resurrección y ascensión. Consolar a los discípulos, acercarse y consolarlos. Que el Señor nos dé a todos nosotros la gracia de no tener miedo del consuelo del Señor, de ser abiertos, pedir, buscarlo, porque es un consuelo que nos dará esperanza y nos hará sentir la ternura de Dios Padre. Por eso en esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado, el derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, viva, la esperanza de Jesús que infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir la vida de la tumba de la muerte. En efecto, si bien un sepulcro es el lugar donde quien entra no sale, Jesús en embargo salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar a la vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándolo con una piedra. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede renovar las
piedras que sellan el corazón. Por eso no cedamos a la resignación. No depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar porque Dios es fiel. En la angustia y en la muerte sigue siendo fiel. Su luz del resucitado iluminó la oscuridad del pecado y la oscuridad del sepulcro. Y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida de cada persona y de la sociedad. Queridas hermanas y hermanos, aunque en el corazón hayamos sepultado la esperanza, no nos rindamos. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido. Es Él, el resucitado, el que nos levanta a nosotros que estamos necesitados. Y a pesar de la tristeza que podamos albergar, sentiremos que debemos esperar, porque con Él la cruz florece en resurrección, porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches, eres certeza en nuestras incertidumbres, eres palabra en nuestros silencios, y nada podrá nunca robarnos el inmenso amor que tú nos tienes. Este es el anuncio pascual, un anuncio de esperanza que tiene una segunda parte, el envío, ir a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea porque allí me verán. Es hermoso saber que Él se nos adelanta, que visitó nuestra vida y nuestra muerte para precedernos en Galilea, es decir, el lugar que para Él y para sus discípulos evocaba la vida cotidiana, la familia, el trabajo. Jesús desea que llevemos la esperanza allí, a la vida de cada día, a la vida en donde nos desenvolvemos cada día. Pero hay más. Galilea era la región más lejana de Jerusalén. Era una zona poblada de gentes distintas que practicaban varios cultos. Era la Galilea de los paganos. Jesús los envió allí. Les pidió que comenzaran de nuevo desde allí. ¿Qué nos dice esto? Que el anuncio de la esperanza no se tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino que hay que salir a la calle y hay que llevarlo a todos. Porque todos necesitan ser reconfortados. Y si no lo hacemos nosotros, que hemos palpado con nuestras manos el verbo de la vida, ¿quién lo hará? Qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida en tiempos de muerte. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, es decir, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos y que nos pertenece, porque todos somos hermanos y hermanas. Acallemos los gritos de muerte, que terminen todas las expresiones de violencia, sobre todo contra los niños, mujeres y adultos mayores. Que cesen todos los atentados contra la vida y la dignidad de las personas, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, y que matan la vida inocente. Que se abra el corazón del que tiene para llenar las manos vacías desde el que carece de lo necesario. Queridas hermanas y hermanos, es Pascua. Es Pascua en la Iglesia Santa. Y en esta madrugada Jesús resucita del sepulcro. Entonces, a partir de este hecho inédito, la vida siempre será más fuerte que la muerte. El bien más fuerte que el mal. El amor es más fuerte que el odio. Y la verdad será siempre más fuerte que la mentira. La oscuridad de los días pasados se disipa cuando Jesús resurge de la tumba y se hace el mismo dulzura de Dios. Por eso no se refiere solamente a Él,
ni se refiere únicamente a la oscuridad de aquellos días. Con la resurrección de Jesús, la luz misma vuelve a ser creada. Él nos lleva a todos tras Él a la vida nueva de la resurrección y vence toda forma de oscuridad. Él es el nuevo día de Dios que vale para todos nosotros. Nosotros, peregrinos en busca de esperanza, hoy nos aferramos a ti, Jesús resucitado. Le damos la espalda a la muerte y te abrimos el corazón a ti, que eres la vida. Feliz Pascua, queridas hermanas y hermanos. Amén. Esta noche en que celebramos la resurrección del Señor, es la noche en que nacemos a la vida nueva en Cristo y renovamos el bautismo que nos hace hijas e hijos de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Les invitamos a tener un recipiente de agua y todos alrededor de ella nos unimos a este momento de silencio y acompañando espiritualmente. Muy queridos hermanos, invoquemos con humildad a nuestro Dios y Señor, para que bendiga esta agua con la cual seremos rociados en recuerdo de nuestro bautismo. Que Él nos renueve a fin de permanecer fieles al Espíritu Santo que hemos recibido. Señor y Dios nuestro, acompaña con tu bondad a tu pueblo, que en esta santísima noche permanece en velo, al rememorar la obra admirable de la creación y el acontecimiento aún más admirable de la redención. Te pedimos que bendigas esta agua. Ella fue creada por ti para dar fecundidad a la tierra y restaurar nuestros cuerpos con su frescura y limpieza. La hiciste también instrumento de tu misericordia. Por ella libraste al pueblo de la esclavitud y apagaste su sed en el desierto. Por ella los profetas anunciaron la nueva alianza que habrías de pactar con los hombres. Finalmente, al ser consagrado por Cristo en el río Jordán, por ella renovaste nuestra naturaleza pecadora, con el baño del renacimiento espiritual. Que ella nos recuerde ahora nuestro bautismo y concédenos participar de la alegría de nuestros hermanos que son bautizados en esta Pascua. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos invitarles para que se unan ahora a la renovación de las promesas bautismales. Si es posible, les invitamos a encender cirios o velas en sus hogares. En torno a la luz, respondemos todos juntos a las palabras del celebrante. Hermanas y hermanos, por el misterio pascual del bautismo,
fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, ya acabado nuestro camino corporal, renovemos las promesas del Santo Bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, renuncien al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Para que el pecado no nos hechice, renuncien a todas las emociones del mal. Renuncien al demonio, autor y fuente del pecado. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer por el agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado los pecados, los conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Por la Iglesia Santa de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Héctor, por los presbíteros y diáconos, para que cada día seamos más conscientes de ser la comunidad pascual, nacida por la pasión de Cristo en la cruz y glorificada en su santa resurrección. Oremos. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio pascual de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Encomendemos de forma especial a nuestras autoridades y a todos quienes serán elegidos en las próximas elecciones. Oremos. Por nuestros familiares, amigos, conocidos y por todas las hermanas y hermanos que se encuentran enfermos y postrados,
en especial por esta pandemia. Que Dios Padre les conceda salud y pronta recuperación. Oremos. Por nuestras hermanas y hermanos difuntos, sobre todo a causa de la pandemia, para que gocen del descanso eterno en el reino celestial, mientras espera la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Oremos. Acoge, Padre, la oración que te presentamos con tanta fe, tú que siempre nos escuchas y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acompañemos con nuestro canto la presentación de las ofrendas, en la que en nombre de toda la comunidad se presentan en el altar los dones para preparar la mesa donde se renueva constantemente la Pascua del Señor. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. La mañana anuncia con su resplandor, canta y celebra su resurrección. Cristo ha vencido la oscuridad, renace la vida a la eternidad. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. La mañana anuncia con su claridad la gloria del Padre, eterna novedad. Canta y celebra el triunfo del amor, proclama la gloria de nuestro Salvador. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. La mañana anuncia con su resplandor, canta y celebra su resurrección. Cristo ha vencido la oscuridad, renace la vida a la eternidad. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.
nuestro Salvador. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable al Padre Todopoderoso. Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental, inaugurada por los misterios pascuales, nos sirva de remedio para la eternidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la Noche Santa, el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés,
Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por cuyos méritos y oraciones concédenos en toda tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos y que has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo. Perdónales todos sus pecados, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo Señor nuestro. El mismo en la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que se por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acepta, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición.
Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concede el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetuo, Águeda, Lucía y Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y con la Pascua que estamos celebrando. Motivados por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, demos fraternalmente el saludo de la paz. Felices nosotros invitados a su mesa. Señor, no soy digno que tú seas mi casa, pero una palabra te voy a pasar.
Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Pascua Sagrada, fiesta universal, este es el día del Señor. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, novia de la luz, este es el día del Señor. La muerte de la verdad, bendigo su aguijón. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, o noche bautismal, este es el día del Señor. El Señor de las aguas renacemos al Señor. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, eterna novedad, este es el día del Señor. De cada hombre libre revestidos del Señor. Aleluya, aleluya. Oremos. Señor y Padre de la vida, que nos has alimentado con los sacramentos pascuales, derrama sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que tengamos un solo corazón de torno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso les dé su bendición en esta solemne fiesta de Pascua y los proteja por su voluntad de toda sombra de pecado. Amén. Él, que por la resurrección de su Hijo nos renueva para la vida eterna, les concede la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que celebramos con toda una alegría esta Pascua, después de recorrer con Jesús el camino de la cruz, le conceda participar de los gozos eternos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, les proteja y les acompañe siempre. Amén. Hallamos la paz y la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
Pascua, queridos hermanos y hermanas, la vida nueva del resucitado, vayamos denunciándola por todas partes, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, allí donde haya sombras de muerte, allí donde hay muchos crucificados a causa de tantos dolores, vayamos y llevemos la esperanza de la vida nueva que nos ha regalado el resucitado. Feliz Pascua a todos y a todas.